Y bueno, vamos a contaros unas cosas que la verdad es un estudio que ha resultado muy interesante de realizar. Hemos aprendido mucho y queremos compartir todo eso con vosotros. Una de las primeras cosas que pasa cuando empiezas a hablar de inteligencia artificial ahora es que te acabas preguntando, bueno, este es el nuevo hype, el nuevo término de moda, igual que en nuestro sector hace relativamente poco era un hype el hablar de programática y ahora es una realidad metida en unos porcentajes importantísimos en nuestras propias compañías, en la actividad de marketing. Bueno, a esto le pasa lo mismo. Pues es posible que tenga un puntillo ahí de la mitad entre leyenda urbana y burbuja, porque si ahora mismo cualquiera metiéramos en Google inteligencia artificial vais a encontrar una infinidad de artículos, de noticias hablando de inteligencia artificial, de robots, etc. Y todo eso un poco en esta dualidad yin-yang, de la parte optimista positiva y también hay un montón de noticias pesimistas negativas. Hemos intentado hacer así un collage un poco con absolutamente todos. Hay una parte, esa parte optimista y de oportunidad que te cuenta cosas como que hay previsiones de que en el año 2030 el incremento del PIB debido a inteligencia artificial esté por encima de un 14%. Eso es porque se crearán nuevos puestos de trabajo con nuevos perfiles, habrá nuevas oportunidades para las empresas que van a estar generadas por las nuevas funciones que crean esas empresas apoyadas en inteligencia artificial. Tampoco se nos oculta a ninguno, y también las encontráis por ahí, hay la parte esa con el punto negativo o más pesimista, que tiene muchas veces algo que ver con el miedo. Tiene que ver con una carga negativa, como puede ser pues, de empleo. Todos hemos leído, en el año no sé cuánto se perderán no sé cuántos empleos o sobrarán no sé cuántos trabajadores porque el trabajo lo estarán haciendo robots. Bueno, de estas cosas que tendrá como un puntín de miedo. O, por ejemplo, ahora en todos no hay ahora mismo proceso electoral en ningún país del mundo donde no haya el tema de los bots rusos que se están metiendo, que cambian la opinión pública 24 horas antes, que hacen que Trump pueda ganar no sé cuántos puntos en poco más de 24 horas, o que afectan directamente al proceso electoral en Cataluña. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que tiene, o había incluso uno por ahí, no sé dónde está, que hablaba del fin de los humanos, que esto ya es como tremendo. Superarán las máquinas a los humanos, eso es una de ellas, pero bueno, a mí esto me recuerda el futuro distópico de las películas, tipo Matrix o alguna cosa así. Yo creo que la parte positiva probablemente en todo esto gana. A mí una de las que más me gusta y el remate, claro, es que cuando un señor como Stephen Hawking te coge aquello y te dice lo de la inteligencia artificial puede ser lo mejor y lo peor que le suceda a la raza humana. Ostras, te quedas un poquito como... suena a lo del inicio de Historia de dos ciudades, aquello de era el mejor de los mundos, era el peor de los mundos, no sé si lo estoy diciendo bien, que era referido a una de las grandes revoluciones de la historia, que fue precisamente la Revolución Francesa. Bueno, esta es la gran revolución. Tengo que decir que mi favorito es, donde lo tengo localizado, sí, ¿será la inteligencia artificial el apocalipsis de la publicidad? Esto es de las pocas veces que uno agradece irse haciendo mayor, porque yo la verdad es que no soy muy de apocalipsis. Y bueno, sí que es cierto que hay una clara apuesta de todos los players de todos los players del mercado, de todos los players de la sociedad. Tanto las administraciones públicas como las empresas están apostando claramente por ello. Veis datos como, por ejemplo, datos del propio Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que se han invertido durante este año 6,4 millones de euros en transformación digital relacionado con todo esto. La Unión Europea, no solo España, por supuesto, la Unión Europea está creando lo que se llama el mercado único digital, precisamente para potenciar todo este tipo de cosas. Se están incrementando a nivel europeo la inversión en infraestructuras que tienen que ver sobre todo con datos y con conectividad, que son dos de los grandes motores para todo esto. Y lo que se quiere es potenciar fundamentalmente el e-commerce
y también cosas como, por ejemplo, iniciativas legales para que todo esto se facilite, para que se pierdan riesgos, para que se pierdan miedos. Pero es que además también es que por la parte de las empresas, todas las empresas están trabajando en campos de cómo generar aplicaciones, el Big Data, el utilizar chatbots en un montón de servicios, el e-commerce aplicado a social media. Había una estimación de que una de cada 3 empresas tiene un área dedicada ya a personalizar productos y servicios basada, al menos en parte, en inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de que para más del 40% de las empresas en España, el e-commerce es un foco prioritario y con su evidente base en inteligencia artificial. Y bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler, y no es contaros que Luke Skywalker es Anakin ni nada, ahora que está justo estos días de actualidad, sino decir, bueno, quien nos va a contar los resultados del estudio fundamentalmente va a ser María, pero os hago el spoiler de decir, y en España estamos bien, Una de las cosas del estudio es que es comparativo entre los países europeos, y estamos a la cabeza. El consumidor español es un consumidor avanzado desde el punto de vista de la inteligencia artificial. El 47%, como veis por ahí, está familiarizado con la inteligencia artificial. La media europea es el 28%, con lo cual el 47%, daros cuenta la tremenda diferencia entre todos los países estudiados. Hay diferencias, como es lógico, entre edades. Los menores de 35 años, ese porcentaje llega al 68%, y en los mayores de 50 pues algo más bajo, pero seguimos siendo líderes en cualquiera de los tramos. Y otra de las cosas es, ¿forma parte la inteligencia artificial de algo de tu vida? Bueno, pues entre el 25%, o sea, una cuarta parte de los que dicen que ya están utilizando la inteligencia artificial, más un 61% que dice que le gustaría estar utilizándola. O sea, estamos hablando de un 86% de los españoles están metidos en este mundo y no le tienen solo ese miedo, sino que tienen ganas de introducirse en ello. Y para entender un poquito en qué punto está la inteligencia artificial, el sector retail, en todo este nuevo entorno, os vamos a utilizar un vídeo que yo creo que nos va a poner un poquito en situación. Todo este entorno, que si nos lo hubieran contado hace apenas unos poquitos años, probablemente ni nos hubiéramos creído. Entonces estamos ante la tormenta perfecta, o como diría el castizo, se está juntando el hambre con las ganas de comer, porque realmente la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí, ya la estamos viendo, la acabamos de ver en el vídeo. Está aquí y claramente está para quedarse. De hecho, lo estamos viendo todos los días en cada una de las cosas que hacemos, pero en cambio, si os dais cuenta, seguimos hablando cuando se empieza a investigar sobre cuál es el estado de la cuestión. Casi todo lo que nos encontramos son opiniones de expertos. El experto que habla sobre el futuro, las previsiones de esos expertos, etc. Gartner dice que en 2020 el 85% del servicio de 2020 está aquí dentro de 2 años.
el 85% del servicio a clientes será dado a través de inteligencia artificial de una u otra manera. O Forrester te dice cifras del mismo estilo. Todo el rato es los expertos, el futuro. Bueno, entonces, pero si estamos tan avanzados y hay tantas cosas como ya estamos viendo todos, ¿por qué no está todo esto 100% implementado en el consumidor? Entonces, o el so what, como decía la canción de Pink, ¿cuál es el terreno de juego? Lo que estamos ahora es en el momento de pasar de un terreno de juego de expertos que nos dan sus opiniones y sus previsiones a lo que nos interesa ya a todos en nuestros negocios, que es los consumidores. ¿Qué es lo que está pasando con los consumidores? Y es que si os dais cuenta, bueno, la gente, el consumidor, tiene bastante claro lo que es la inteligencia artificial. Por aquí poníamos, porque sí que es bastante descriptiva, la definición de la RAE de inteligencia artificial, y veréis que coincide probablemente, si cualquiera nos intentáramos explicar, diríamos una cosa relativamente parecida a eso. O sea, es bastante intuitivo, la gente lo tiene claro. Pero es que sobre todo lo que tenemos todos claro es que tiene que ver con capacidades humanas trasladadas a otro tipo de tecnologías. Estamos hablando de una cosa tan humana como es el procesamiento del lenguaje, como es el hablar, y donde ahora mismo pues ya estamos utilizando todos y estamos habituados a utilizar chatbot. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que con quien estamos hablando es como un robot. Temas como la activación de voz, que todos estamos ya acostumbrados a utilizar con nuestros teléfonos móviles, los Siri, los Cortanas, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Google Now? Sí, Google Now. Reconocimiento de imagen, pues mira, el ejemplo que viene por aquí es las caritas estas que veis en el Snapchat y que automáticamente reconocen cuál es la cara y que están colocando en cada sitio pues las cositas. El aprendizaje, una cosa tan buena como aprender cosas llevado a lo que es Machine Learning. Y también pues cosas como organizar trabajo, cómo moverse, que nos lo están haciendo ya los distintos robots tan majetes como Piper, o los propios aspiradores que tenemos ya muchos en casa. Cosas como planificar, bueno, pues es que tenemos los GPS que nos están planificando un viaje, la hora de salida, cuánto vamos. El Internet de las cosas nos está ayudando a gestionar montones de cosas de nuestro día a día. O, por ejemplo, lo que es la realidad virtual, que nos ayuda a imaginar determinadas cosas sin tenerlas físicamente delante. Bueno, pues todo esto, eso es precisamente lo que nos llevó a plantearnos de, bueno, pero ¿qué es lo que piensa el consumidor? Que al final es el foco. Y por eso es por lo que abordamos el estudio de Retail Revolution. Un estudio donde lo que hemos puesto en el foco, en el centro de todo el estudio, está el consumidor. Lo que queríamos saber es qué opinan los consumidores cuando interactúan en un chatbot, con un robot. O cómo tiene que cambiar la interacción en función pues, del sector en el que estemos, si es un cliente nuevo o no es nuevo, el que está interactuando con aquello, en qué momento del Customer Journey estaba, que el ejemplo que contaba Jota del supermercado es perfecto. Oye, pues es muy distinto en qué momento de todo ese proceso estás para ver cómo tienen que interactuar contigo. Y bueno, el estudio fundamentalmente contaba con 3 fases. Bueno, os digo, ha sido en 12 países, los 12 principales países de Europa, y hemos estudiado 19 sectores de retail. El retail precisamente porque es la parte en la que interactúa con esos propios bots o procesos de inteligencia artificial el consumidor. En las fases había una fase de research, o sea, cuál es el estado de la cuestión, oye, qué se están haciendo, qué cosas se están moviendo. Y luego había una fase cualitativa y una fase cuantitativa. En la fase cualitativa lo que se intentaba mirar es ver cómo interactúan los consumidores con el retail, con la inteligencia artificial en retail, y también trabajando con expertos. Hay una parte que ahora os dedico medio minuto, que es que hicimos un hackathon precisamente para explorar parte de estas cosas. Y luego una parte cuantitativa, donde se ha hecho un estudio, una encuesta online, preguntando a consumidores de esos 12 países, con una muestra, el país que menos tenía 1000 de muestra,
o alrededor de 1000 de muestra, con lo cual nos contamos entre todos en como 15.000 entrevistas. La ventaja es que estamos comparando también entre países. Os decía que muy interesante estaba el tema del hackathon, porque directamente lo que hicimos es, el reto de un hackathon es en un tiempo delimitado responder a un reto, a un briefing de extracción de información de datos. Bueno, pues lo que hicimos es que en nuestras oficinas de Londres se hicieron 6 grupos de trabajo que eran multidisciplinares, había un anunciante en cada uno de ellos y ese anunciante, clientes de OMD, daban un briefing concreto para hacer, en este caso, para el ejemplo, lo que utilizamos fue para hacer trabajos de chatbots. Había que fabricar un chatbot que resolviera un problema real que tiene nuestro anunciante. Bueno, en cada uno de ellos decía un anunciante, una persona de OMD, un experto en lenguajes de inteligencia artificial, que en este caso tuvimos como partner a IBM con el Watson, que es el sistema que tienen ellos, y un programador. Con lo cual, en 48 horas competían los 6 equipos a ver cuál era el que hacía el chatbot más útil. Tengo que deciros que, entre otras cosas lo cuento, porque el equipo precisamente donde había integrantes españoles, que es de nuestro equipo, del equipo de María de Customer Insight, fue el que ganó y precisamente hicieron un chatbot para nuestro anunciante Estée Lauder, que lo que hacía es que daba consejos de qué productos de belleza y estaba interactuando, hablando y te acaba recomendando unos determinados productos y dándote información sobre ellos. Muy chula la experiencia, la verdad. Y bueno, sí.